Me llamo Don Manuel, tengo 73 años, y aquel amanecer de abril el taxi me dejó frente a mi casa en Granada, después de 3 meses en el hospital por un infarto. El aire olía a azahar, pero algo me oprimió el pecho más que cualquier dolor del corazón. En la acera, apilados como basura, estaban mis muebles, el sillón donde dormí junto a Isabel, la mesa donde enseñé a mi hijo a escribir su nombre, los retratos, los libros, todo. Roto, sucio, olvidado. Un vecino, don Emilio, se acercó con cara de pena. Su hijo vino hace 2 días, me dijo. Dijo que usted había muerto. Sentí que el suelo se me hundía bajo los pies. A lo lejos, vi llegar a Javier, con una bolsa de supermercado y esa mirada que no dice ni frío ni calor. Ah, estás vivo, dijo, como quien comenta el tiempo. Ni una lágrima, ni un gesto. Solo esas 3 palabras, tan frías, que me dolieron más que el infarto, más que cualquier bisturí. Entonces supe que había regresado a una casa, pero no a un hogar. Dime desde dónde estás viendo esto, y dale like si alguna vez volviste a casa, y descubriste que ya no era tuya. Esa noche no entré a dormir. Me quedé en el porche, sentado sobre una caja rota, mirando mis cosas tiradas bajo la lluvia. El agua resbalaba por las patas de la mesa que yo mismo tallé hace más de 40 años. La misma mesa donde Isabel servía la sopa caliente y Javier hacía los deberes. Cada gota sonaba como un recuerdo que ya no tenía donde guardarse. Recordé todo lo que había hecho por mi hijo. Las madrugadas en la carpintería, el olor a serrín pegado a la ropa, los inviernos sin calefacción para pagarle la universidad en Madrid. Cuando murió Isabel, le prometí a ella, frente a su ataúd, que cuidaría de Javier aunque me quedara sin nada. Y así fue. Le di el coche, el taller, hasta los ahorros que tenía guardados por si me pasaba algo. Nunca imaginé que esa frase se volvería contra mí. Dentro de la casa lo oí caminar, revisar cajones, hablar por teléfono. Su voz era baja, rápida, calculada. Ya está vacío, decía. Mañana vendrán a ver el piso. Sí, todo en orden, no hay problema. Supe entonces que, para él, yo ya no existía. Era un trámite que había quedado sin firmar, una molestia que debía resolverse. A la mañana siguiente entré despacio, con el bastón en la mano. El salón estaba desnudo, las paredes marcadas por los cuadros que ya no colgaban. La casa sonaba hueca, como un ataúd abierto. En la cocina encontré una taza sucia y una nota en la encimera. Salgo a arreglar lo del piso. No toques nada. Ni un saludo, ni un me alegro de verte. Solo una orden. Me senté junto a la ventana, mirando el jardín abandonado. Las rosas secas parecían testigos de un crimen silencioso. Pensé en Isabel, en como ella siempre me decía, el amor sin respeto termina siendo deuda. Entonces entendí que eso era lo que me había pasado. Había convertido mi amor de padre en una cuenta que él jamás pensó pagar. Pasaron los días. Javier apenas me hablaba. Me traía comida fría. Evitaba mirarme a los ojos. Por las noches salía con el teléfono pegado al oído, y al volver fingía cansancio. Pero una vez lo oí decir, creyendo que dormía: con lo que saquemos de la venta me compro el piso en Málaga. Ya está hecho. Me quedé inmóvil. No sentí rabia, ni siquiera tristeza. Sentí algo peor, vacío. El mismo vacío que dejaban las paredes sin cuadros. Esa semana, al limpiar el pasillo, encontré una huella en el polvo del marco donde antes colgaba el retrato de Isabel. Justo debajo había una caja de madera vieja. La reconocí al instante. La caja donde mi esposa guardaba cartas y papeles importantes. Dentro había una nota escrita con su letra fina. Manuel, si un día te sientes solo, abre este sobre. No es dinero, es una oportunidad. Dentro del sobre encontré una pequeña llave y un recibo del Banco del Sur, fechado en 1999. No entendí nada.
Al día siguiente tomé el autobús al centro y entré al banco. El joven empleado tecleó mi nombre y levantó la vista con sorpresa. Señor Gómez, tiene un depósito a su nombre, con intereses acumulados. Son más de 45.000 euros. No supe qué decir. Isabel, mi esposa, la misma mujer que cosía los bolsillos de mi chaqueta para que el dinero no se perdiera, había pensado en todo, hasta en mi caída. Volví a casa con el papel doblado en el bolsillo y una sensación extraña, no de triunfo, sino de calma. No se lo conté a Javier. Esa noche, cuando me preguntó si necesitaba algo, solo le respondí: no, hijo, lo tengo todo. Y lo tenía. Por primera vez, tenía silencio, tiempo y una verdad escondida. Los días siguientes los pasé caminando por el barrio, saludando a los vecinos que creían que yo había muerto. Algunos se asustaban al verme. Otros, como doña Rosa, me abrazaron llorando. Dios mío, don Manuel, decían que se había ido. Me fui un rato, le respondí, pero volví a tiempo. Ella fue quien me trajo sopa caliente y me dijo: Dios ve todo, don Manuel. Y yo contesté: sí, pero esta vez también lo verá mi hijo. A partir de esa noche dejé de lamentarme. Empecé a pensar con la calma de los viejos que ya no tienen miedo. Fui al notario, confirmé la escritura de la casa y abrí una nueva cuenta a nombre de la Fundación Isabel Gómez. Allí transferí todo el dinero del depósito. Nadie más lo sabría. Cuando regresé, Javier estaba en el patio, hablando con un hombre trajeado. Los oí discutir sobre la comisión, sobre la propiedad. Me miró apenas, con la impaciencia de quien teme ser descubierto. Yo le sonreí. No dije una palabra. Esa noche, mientras él dormía, escribí en mi cuaderno una sola frase: la paciencia, cuando se usa bien, es más afilada que un cuchillo. No era una amenaza, era una promesa, porque ya no se trataba de recuperar mis muebles ni mis recuerdos. Se trataba de recuperar algo mucho más valioso: mi dignidad. Y en eso, Isabel me había dejado la mejor herencia de todas. La mañana en que llevé el recibo al banco, Granada estaba húmeda y gris. Entré al Banco del Sur, sucursal Reyes Católicos, 27, con la gorra en la mano y el papel amarillento de 1999 doblado en 4. El vigilante me abrió la puerta con una cortesía antigua. En la ventanilla, un muchacho con corbata ajustada tecleó mi DNI y frunció el ceño. Llamó al gerente. El gerente, un señor de barba cana, me invitó a pasar a su despacho. Señor Manuel Gómez Aranda, ¿conserva usted la llave?, preguntó. Saqué del bolsillo la pequeña llave de latón, con una marca: 42B. Bien, dijo. Consta un depósito a plazo abierto el 15 de abril de 1999, número 0154-3456-11-0001234567, titular único. Importe inicial: 15.000 euros. Renovación automática. Interés medio histórico, entre 4 y 2,1%. A día de hoy, con acumulado, son 45.300 euros y algunos céntimos. Y, miró la pantalla, una caja de seguridad 42B vinculada a esa misma relación. Se me aflojaron los hombros. Isabel había escondido no solo dinero, había previsto silencio y resguardo. Firmé los formularios con mano temblorosa. Cuando el empleado me acompañó al sótano, un pasillo frío olía a metal y a papel antiguo. La cerradura cedió con un sonido limpio. Dentro, un sobre de cartón con mi nombre: para Manuel, cuando el amor necesite método. Volví al despacho del gerente para abrirlo. Dentro había una carta con su letra, fechada el 2 de mayo de 1999. Copia simple de una escritura de donación con reserva de usufructo redactada por notario Luis Morales, calle San Jerónimo 14. Un cuaderno azul con contraseñas y teléfonos: Morales, Rosa, Emilio, Hospital Virgen de las Nieves, Trabajadora Social, María León. Un recorte de periódico: el respeto a los mayores,
Deuda pendiente. Una fotografía de Javier, con 5 años, sosteniendo un formón junto a la mesa del taller. Al dorso, una frase. Enséñale a hacer, no a coger. Abrí la carta. Manuel, si esto llega a tus manos, significa que la vida te pidió una pausa más larga de lo previsto. No soy rica, pero aprendí a guardar. Este dinero no es para premios ni para castigos. Es para que, si un día te faltan fuerzas o compañía, tengas margen. Si Javier camina recto, que aprenda contigo. Si se tuerce, que aprenda sin tus huesos. El amor no alcanza si no lo cierran con un marco. El marco es la ley y tu nombre. Más abajo, una instrucción. Si te sientes solo o traicionado, ve con Morales. Pídele registrar la casa como bien de interés familiar bajo una entidad que lleve mi nombre. No para atarlo a nadie, sino para soltar lo que no pesa. La casa debe seguir siendo casa. Guardé la carta en el bolsillo interior de mi chaqueta, junto al pecho. Pedí el certificado de saldo del depósito, retiré 300 euros para mis gastos inmediatos y dejé el resto inmóvil, donde Isabel lo había soñado. Quieto, disponible, sin ruido. Salí del banco con pasos cortos. En la esquina compré una libreta y apunté, con la paciencia del carpintero que mide 2 veces. 15 de abril de 1999. Apertura. 42B. Llave. Morales. Cita. A las 12:30. Crucé San Jerónimo y toqué el timbre del notario. El olor a legajos me reconcilió con algo antiguo, la exactitud. El notario Morales, delgado, gafas redondas, me reconoció. Don Manuel, su mujer, vino varias veces. Me dejó instrucciones firmadas. No órdenes, instrucciones. Extendió sobre la mesa una nota simple del registro de la propiedad número 3 de Granada. Mi casa, calle Albahaca 11, titular Manuel Gómez Aranda, libre de cargas. A un lado, un borrador de estatutos. Fundación Isabel Gómez. Fines: preservar taller y jardín para formación manual de jóvenes del barrio. Conceder becas para oficios. Firmas en blanco. Mi nombre esperando. Isabel intuía que usted necesitaría un paraguas, dijo. Y me pidió que lo abriera solo si se mojaba. Me estoy mojando, don Luis, respondí. Y quiero el paraguas. Él marcó con lápiz las páginas. Podemos constituir la fundación con una dotación mínima que provenga de su ahorro y blindar la casa como patrimonio protegido. No impide que usted viva en ella. Al contrario, le reconoce como patrono vitalicio. Si algún interesado quisiera vender, necesitaría el acuerdo del patronato y el visto bueno del protectorado. Eso es tiempo, papel y luz. La oscuridad detesta la luz. Asentí. Firmamos la elevación a público de lo necesario para comenzar. Señalé como futuras sede el taller y el patio, y fijamos una cuenta bancaria nueva a nombre de la fundación. Es 120182 0000450045 67890. La apunto aquí porque la memoria, a estas alturas, es un cajón con doble fondo. Trasladé allí el depósito, no como un escudo de oro, sino como marco para el cuadro que Isabel había pintado sin brocha. Volví a casa en autobús. Javier no estaba. Sobre la mesa de la cocina, otro papel. A las 5, visita con agente. Prepara las llaves. Leí despacio, mientras calentaba café en un cazo viejo rescatado del cubo. Subí al dormitorio. El hueco del retrato de Isabel seguía en la pared, y esa ausencia me sirvió de espejo. Abrí el cuaderno azul de la caja y marqué una página. Plan. Escribí. 1. Silencio. 2. Documentos. 3. Testigos. 4. Momento. A las 4:50 oí la puerta. Voz joven, demasiado segura. Buenas tardes. ¿El propietario?, preguntó el agente. Lo será cuando aprenda a decir buenas tardes mirando a los ojos, contesté desde el pasillo, sin levantar la voz. Javier se incomodó. Papá, por favor, no hagas escenas.
No respondí. Lo vi tomar fotos del patio, el limonero, la regadera abollada, la mesa larga con cicatrices de cuchillo. Cada cicatriz tenía una historia que él no estaba dispuesto a oír. Me retiré al taller, donde el serrín todavía guardaba el olor de Isabel los domingos. Abrí una caja de herramientas y encontré su metro de madera. Lo extendí sobre el banco. Cada tramo, 10 centímetros exactos, articulaciones firmes. Pensé, medir bien es querer bien. Al anochecer, cuando la gente se fue, Javier volvió a su teléfono. Lo escuché desde el patio. Está hecho. El viejo no pinta nada. Firmamos en 2 semanas. Entonces saqué la carta de Isabel, la leí por tercera vez y subrayé una frase que antes me había pasado de largo. Si te sientes usado, no te defiendas hablando. Defiéndete dejando constancia. Así que empecé por lo pequeño. Fui a correos y pedí burofax con acuse de recibo. Remitente Fundación Isabel Gómez, destinatario Javier Gómez Aranda, contenido. Se le comunica que la vivienda cita en calle Albahaca 11, Granada, ha sido adscrita a la Fundación Isabel Gómez para fines docentes y comunitarios. Cualquier oferta, visita o gestión de venta carece de validez sin la autorización del patronato y protectorado. El funcionario estampó la fecha, martes, 7 de mayo, 12 y 14. Eso era constancia. De regreso, pasé por el Hospital Virgen de las Nieves. Pedí el informe de alta de mi infarto y la fe de vida en el registro civil. No eran armas, eran hechos. Al salir, llamé a doña Rosa. Rosa, le dije, necesito que, si alguien te pregunta, digas lo que viste el día que llegué. Mis muebles en la acera. Lo diré, don Manuel. Dios ve todo. Y el protectorado también, añadí. Ella sonrió con tristeza. Esa noche, saqué del sobre una pequeña nota manuscrita que había pasado desapercibida, casi pegada a la solapa. Si un día Javier olvida quién es, recuérdale quién eres tú. No con gritos, con papeles, con obra, con una mesa puesta. El orgullo se aplaca cuando se sienta a comer frente a su propio espejo. Comprendí entonces que la caja no era solo dinero. Era método, ley y memoria. El secreto de Isabel no estaba en los 45.300 euros, ni en la llave 42B. Estaba en la forma, planificar el amor para que no se ahogue en la decepción. Antes de dormir, abrí el cuaderno y añadí números sencillos, de los que un viejo entiende. Comida, 8 euros. Burofax, 28 euros. Autobús, 3 euros. Café, 1,20. Dignidad, no se vende. Apagué la luz. El silencio de la casa ya no era un ataúd. Era un taller cerrado por la noche. El bastón apoyado en la pared, el metro de Isabel doblado, la carta guardada bajo la almohada. En la cocina, dejé 2 tazas preparadas. Porque el siguiente paso, lo supe entonces, no iba a ser un portazo, sino una conversación con mesa y documentos. Isabel me había dejado la llave de una caja y la llave de mí mismo. Y yo, por fin, había decidido usarlas. Los días siguientes a aquel hallazgo fueron extrañamente tranquilos. No porque todo estuviera bien, sino porque, por primera vez en años, yo sabía algo que él no. Y ese silencio, no de miedo, sino de estrategia, empezó a darme fuerzas. Javier seguía con sus llamadas, sus planes de venta y sus gestos de fastidio cada vez que me veía ocupar su espacio. Pero la casa ya no era suya, ni lo sería nunca más. Yo caminaba despacio, apoyado en el bastón, revisando papeles, hablando poco, observando mucho. A veces se quedaba mirándome, como si sospechara que algo había cambiado, pero no alcanzaba a entender qué. Una tarde de martes, me senté en el porche con un cuaderno y una taza de té. Doña Rosa cruzó la calle con su paso corto y firme, sosteniendo un plato cubierto con un paño. Le traje un poco de sopa. Don Manuel, dijo. Está fresca todavía. Gracias, Rosa. Hacía tiempo que nadie cocinaba para mí. Ella me miró largo rato. Su hijo viene y va.
pero no lo veo mirarle a los ojos. Los hijos a veces se pierden en su propio espejo, respondí. ¿Y usted? ¿Qué va a hacer? Esperar, dije. ¿Esperar qué? A que el silencio haga su trabajo. Rosa asintió. Dios ve todo. Sí, le contesté. Pero esta vez también lo verá mi hijo. No era amenaza. Era promesa. Aquella noche volví a leer la carta de Isabel. Había una frase que resonaba como un martillo. No confundas la calma con la rendición. Y comprendí que mi silencio no era derrota, era preparación. A la mañana siguiente fui de nuevo al despacho del notario Morales. Llevé conmigo los documentos del banco, la escritura de la casa y una carta escrita de mi puño y letra. Quiero dejarlo todo en orden, le dije. Morales leyó despacio, con su calma habitual. ¿Desea mantener la fundación activa? Sí, pero quiero asegurarme de que ni mi hijo ni nadie puede disponer de la casa sin el acuerdo del patronato. Quiero que todo quede claro antes de que él intente cualquier movimiento. Entiendo, respondió. En ese caso, debemos registrar la propiedad como patrimonio protegido y establecer una cláusula de inalienabilidad. Nadie podrá vender ni hipotecar sin el permiso conjunto del notario y el protectorado. Eso quiero, afirmé. Firmé los documentos con trazo firme. Cuando Morales los guardó en la carpeta azul, supe que mi casa, al fin, estaba segura. Salí del despacho con el sol alto. Compré pan y queso en una tienda pequeña, y regresé caminando despacio por la calle Albahaca. En cada paso sentía algo parecido a la paz. No era felicidad, ni siquiera alivio. Era orden. Isabel siempre decía que el alma se calma cuando todo vuelve a su sitio. Al llegar, Javier estaba en el patio hablando con un hombre de traje. Desde la puerta escuché la conversación. Sí, el notario dijo que el trámite será rápido. La casa está limpia. Mi padre, bueno, está viejo. No se entera de nada. Perfecto, respondió el hombre. Mañana vengo con el comprador. Cerré la puerta con suavidad para que no me oyera. Esa noche, mientras él cenaba mirando su teléfono, le pregunté, ¿qué te dice la gente de la casa? Nada, papá, respondió sin mirarme. Ya veremos qué hacemos. Ya veremos, repetí, y volví a mi habitación. En el escritorio, abrí el cuaderno azul de Isabel y empecé a escribir. Plan final. 1. Notario. 2. Burofax. 3. Testamento. 4. Café en la mesa. Cada número tenía su fecha, cada fecha su hora. No era venganza, era precisión. Isabel me enseñó que la justicia, para ser limpia, debe tener la temperatura del té, ni fría ni hirviendo. Los días pasaron lentos. Javier iba y venía con un aire de impaciencia. Yo lo observaba sin reproches, en silencio, como se observa el mar antes de una tormenta. Doña Rosa seguía visitándome cada 2 días. Me traía pan, sopa o simplemente conversación. Usted está más tranquilo, don Manuel. La calma no es un regalo, Rosa. Es un trabajo. Ella sonreía, pero a veces la veía temblar. Sabía más de lo que decía. Una mañana la encontré en el jardín, podando las hortensias. ¿Quién le dio permiso para trabajar aquí, Rosa? Pregunté con una sonrisa. Su esposa, respondió sin levantar la vista. Hace años que Isabel no está, pero sigue mandando, dijo. Y se nota. Tuve que reírme, aunque con un nudo en la garganta. Tenía razón. Isabel seguía allí, en cada rincón, en cada decisión tomada con calma. Esa misma tarde recibí la confirmación del notario. La Fundación Isabel Gómez quedaba oficialmente registrada. La casa ya figuraba como propiedad intransferible, con fines educativos y comunitarios. El documento llevaba 3 sellos y mi firma. Lo guardé en el sobre junto con la carta de Isabel y el recibo del banco. Luego abrí la ventana. Entró un aire limpio que olía a limonero y madera mojada. Cuando Javier regresó, le abrí la puerta con gesto sereno. ¿Todo bien, hijo?, pregunté. Sí, papá. Estoy con cosas del trabajo. Me alegro. Si necesitas algo, dímelo.
Asintió sin mirar. Subió las escaleras y cerró la puerta con fuerza. Esa noche soñé con Isabel. Estábamos en el taller, ella lijaba una tabla y yo la sostenía. No empujes, Manuel, decía. Solo acompaña la forma. Desperté antes del amanecer. En el silencio del cuarto, entendí su mensaje. No empujes el destino, acompáñalo. A las 7, me vestí despacio y preparé café. El ruido del molinillo llenó la cocina. En la mesa puse 2 tazas, como solíamos hacer los domingos. Me senté, respiré hondo y escribí la última línea en mi cuaderno. Mañana, a las 5, traerá al comprador. A las 6, traeré la verdad. Guardé el cuaderno en el cajón y me serví el café. En la ventana, el sol empezaba a filtrarse entre las cortinas. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo de lo que vendría. Había esperado toda una vida para comprender que la paciencia también puede ser un acto de justicia. Isabel, desde donde estuviera, debía saberlo. Su método funcionaba. La casa estaba a salvo. El hijo aún no lo sabía. Y yo, un hombre de 73 años, volvía a respirar sin culpa. El silencio, al fin, era mío. Una semana después, justo un jueves a media tarde, Javier llegó vestido de traje. Llevaba perfume caro y un maletín nuevo. Sonrió con esa sonrisa que no llega a los ojos, la que uno usa para cerrar un trato, no para abrazar a un padre. Papá, dijo, dejándose caer en la silla frente a mí. Estuve pensando. Esta casa es demasiado grande para ti. Vieja, fría. Deberíamos venderla y buscarte algo más cómodo. ¿Venderla? Pregunté con voz tranquila, mirando el vapor del té que subía despacio. Sí, respondió enseguida. He hablado con una agencia. Hay un comprador interesado. Podrías quedarte con una parte y vivir tranquilo. No tendrás que preocuparte de nada. Me quedé en silencio. Supe que cada palabra ya estaba ensayada. No era una sugerencia, era una decisión. Y dime, pregunté después de un largo sorbo, ¿el comprador sabe que el propietario sigue vivo? Se rió con nerviosismo. Papá, por favor, no empieces. Todo se puede arreglar. Esa frase me hizo recordar a Isabel, el día que firmamos la hipoteca de la casa. Lo único que no se puede arreglar es la falta de verdad. Javier siguió hablando, moviendo las manos, enumerando ventajas, cifras y planes. Yo lo escuchaba, sin interrumpirlo, sin gestos. Cuando terminó, le dije, haz lo que debas, hijo, pero no olvides que esta casa guarda memoria. Y la memoria, aunque se pinte, no se vende. Se levantó irritado. No entiendo por qué tienes que hacer todo tan difícil. Solo intento ayudarte. ¿Ayudarme? Repetí. No, hijo. Te ayudas a ti. Y eso también puede tener mérito, si no pisas a nadie. No respondió. Salió dando un portazo. 2 días después, un hombre de unos 40 años tocó el timbre. Traje gris, carpeta en la mano. Buenas tardes. Busco al señor Javier Gómez. Vengo por la propiedad en venta. Aquí vive el señor Manuel Gómez, propietario legal, contesté. El hombre se quedó perplejo. Perdone, pensé que estaba muerto, terminé la frase por él. No se preocupe, no es el primero que lo cree. Su rostro cambió de color. Entonces, ¿la casa no está? No está en venta, ni lo estará. Si quiere, puede comprobarlo en el registro de la propiedad. Fundación Isabel Gómez, Patrimonio Protegido. El agente bajó la mirada, murmuró una disculpa y se marchó sin insistir. Minutos después, Javier apareció corriendo, con el teléfono en la mano. ¿Qué le dijiste a la gente? La verdad, contesté. Que el dueño está vivo. Has arruinado todo. Gritó. No tienes idea del dinero que acabas de perder. Lo miré largo rato. Perder dinero no me duele, Javier. Lo que duele es perder el respeto. Se pasó la mano por el pelo, desesperado. ¿De qué respeto hablas? Tú no entiendes cómo funciona el mundo. No, hijo. Entiendo demasiado.
Por eso no quiero seguir tu juego. Subió las escaleras furioso y pasó 2 días sin hablarme. No me preocupó. El silencio era su forma de castigo, y la mía de defensa. Mientras tanto, yo terminé los trámites con el notario Morales. Le entregué copias de los documentos, la escritura de la casa bajo la fundación, el burofax enviado y la confirmación de recepción. Él lo archivó todo con una precisión que me tranquilizó. Está hecho, dijo. A partir de hoy, ninguna transacción puede realizarse sin la autorización del patronato. Ni siquiera su hijo. Perfecto, respondí. La paciencia siempre da fruto. Al volver, encontré a Javier en el salón, revisando papeles. Papá, necesito las llaves del archivo. ¿Para qué? Son documentos de la casa, del banco, nada importante. Entonces búscalos tú, respondí. Pero no toques la caja de madera de tu madre. ¿Qué caja? La que tú nunca tuviste curiosidad por abrir. Se quedó en silencio. No entendió la frase, o prefirió no hacerlo. Al día siguiente, un nuevo intento. Llegó con un gesto amable, forzado. He pensado mejor las cosas, dijo, apoyándose en el marco de la puerta. Tienes razón, no debemos vender la casa sin hablarlo bien. Celebro que lo pienses así. Solo quiero que todo esté claro, que no haya malentendidos. Los malentendidos terminan cuando aparecen los papeles, dije, levantándome despacio. Y los papeles, Javier, ya hablan por sí solos. Me miró con una mezcla de recelo y desconcierto. ¿Qué papeles? Los que llevan tu nombre y el mío. Pero tranquilo, pronto los verás. Aquella noche me costó dormir. No por miedo, sino por el peso de lo inevitable. En la penumbra del cuarto, pensé en el taller, en las manos de Isabel sosteniendo la madera, en su voz que decía, no corrijas con furia, corrige con forma. Y eso haría yo, corregir con forma. A la mañana siguiente me dirigí al despacho de Morales para recoger las copias certificadas. En el sobre, sellado y fechado, figuraban 3 documentos. Registro de la Fundación Isabel Gómez. Título de propiedad con cláusula de inalienabilidad. Acta notarial de intento de venta fraudulento. Morales me miró con una mezcla de respeto y afecto. No todo el mundo tiene el valor de enfrentarse con tanta serenidad. No es valor, don Luis, respondí. Es edad. A esta edad uno ya no necesita ganar, solo cerrar lo que quedó abierto. Cuando llegué a casa, Javier estaba en el patio, hablando por teléfono, furioso. No sé qué ha hecho el viejo, pero el registro bloqueó todo, decía. Sí, todo. Dejé el sobre la mesa del comedor, sin decir palabra. Me vio entrar y se detuvo. ¿Qué es eso?, preguntó. Tu herencia, respondí con calma. No dijo nada más. Cerró el teléfono con fuerza y subió las escaleras. Me senté a esperar. Sabía que esa conversación no podía posponerse mucho tiempo. Era cuestión de horas, de una cena, de un café. Y cuando llegara el momento, no levantaría la voz. Solo abriría el sobre y dejaría que los hechos hablaran. Esa noche, mientras el reloj del pasillo marcaba las 11, el silencio de la casa volvió a tener sentido. Ya no era vacío, era preparación. Isabel había dejado todo dispuesto para ese instante, y yo solo estaba cumpliendo su guión invisible. En la mesa, junto al sobresellado, puse 2 tazas. Una para él, otra para mí. Cuando llegara, lo invitaría a sentarse, no como a un enemigo, sino como a un hijo que debía mirar el espejo de su propio acto. Las máscaras estaban cayendo, y lo harían con el ruido más limpio del mundo, el de la verdad puesta sobre la mesa. Puse la mesa como si fuera domingo, mantel de cuadros, la cafetera italiana, 2 tazas blancas, el plato pequeño con galletas Marabou. A un lado, el sobre azul con los documentos. A las 6 en punto, oí la llave. Javier entró con paso rápido, el teléfono aún pegado a la oreja. Colgué el paño del horno en el respaldo de la silla y me quedé de pie. Siéntate, hijo, dije. Hoy tomamos café juntos. No tengo tiempo,
Papá, murmuró, sin mirarme. Estoy con una gestión. La gestión puede esperar. El café, si se enfría, ya no vuelve a ser café. Se sentó con gesto impaciente. Serví despacio. El aroma llenó la cocina. Abrí el sobre y saqué 3 carpetas, sin teatralidad, como quien pone cubiertos. ¿Qué es eso?, preguntó, midiendo el tono. Tu herencia, respondí. Pero primero, los hechos. Deslicé hacia la nota simple de la Fundación Isabel Gómez. Breve, con sellos rojos. La casa de calle Albahaca 11 está adscrita a la fundación que lleva el nombre de tu madre. Fines: formación manual para jóvenes y uso comunitario del taller. Cláusula de inalienabilidad. Aquí lo dice el registro de la propiedad. Frunció el ceño. No tocó el papel. No puedes haber hecho esto sin mí, escupió. Puedo, porque soy el propietario y el patrono. Y sigo vivo. Aquí tienes la fe de vida. Puse sobre la mesa el documento del registro civil, con fecha y sello. Y aquí, el burofax que recibiste y firmaste en la agencia el 7 de mayo. Le mostré el acuse de recibo con su nombre. Se puso pálido. Tomó el papel, leyó 2 líneas, lo dejó. Esto es una trampa, dijo. No, es constancia. Abrí la segunda carpeta, acta notarial. Le señalé un párrafo subrayado por Morales. Intento de enajenación por terceros sin facultades. El notario dejó registro del intento de venta sin tu condición de apoderado. Nadie te acusa de nada todavía. Solo consta que lo intentaste. Golpeó la mesa con la palma abierta. La cafetera tintineó. Estaba cuidando de ti, de tus intereses. Esta casa es un lastre. No puedes vivir aquí solo. Quería vender para comprarte algo mejor. Eso es delito. Me llevé la taza a los labios. El café estaba en su punto. Cuidar de mí es mirarme a los ojos cuando vuelvo del hospital y no sacar mis muebles a la calle. Cuidar es preguntar qué necesito, no decidir que he muerto porque te viene bien. No confundas gestión con amor. No sabes nada de mi vida, se defendió. He pasado meses pagando cosas tuyas, volviéndome loco. Pagaste con mis ahorros, Javier. Y con mis recuerdos. Toqué el borde de la mesa, arañada por años de cenas. Esta madera aguantó golpes más duros que tus prisas. Abrió y cerró las manos, como buscando algo invisible. ¿Y ahora qué? ¿Me vas a denunciar? A tu propio hijo. Saqué del sobre un último folio. La denuncia preparada, sin presentar. Motivo: intento de disposición de bien protegido. No voy a presentarla si no hace falta, dije. La escribí para recordar que podría. La ley también es un espejo. Y hoy quiero que te mires. Esto es chantaje. No, Javier. Esto es luz. El chantaje vive en la sombra. Se hizo un silencio denso. Afuera, algún vecino subía la persiana. Puse ante la fotografía que encontré en la caja. Tú, con 5 años, sujetando un formón junto a mi banco de trabajo. Al dorso, la letra de tu madre. Enséñale a hacer, no a coger. Tu madre dejó dinero y método, continué. No para castigar, sino para que yo tuviera margen. Me pidió que protegiera la casa y el taller, que no los convirtiera en moneda. Y yo se lo prometí. La promesa pesa más que el ladrillo. Él cogió la foto con dedos torpes. La miró un segundo y la dejó boca abajo. Siempre la pones a ella delante, murmuró. La pongo al lado, corregí. Es distinto. Cuando te fuiste a Madrid, vendí herramientas para pagarte el alquiler. Cuando volviste, te di el coche. Cuando murió tu madre, te di silencio para que hicieras tu duelo. Ahora me toca hablar. Respiró hondo, como si se preparara para un salto. Yo también tengo cuentas, dijo. Las multas del taller, las cuotas atrasadas, tus medicinas. ¿Crees que todo cae del cielo? No, nada cae del cielo. Por eso trabajé toda la vida. Por eso tu madre guardó un depósito en el Banco del Sur en 1999. Con intereses, hoy son más de 45.000 euros.
No en tu bolsillo, no en el mío, en la fundación. Al alcance del taller. Para pagar seguros, luz, madera, becas. No para financiar tu prisa. Me miró como si oyera un idioma nuevo. ¿Y por qué no me lo dijiste? Porque primero tenía que ver quién eras cuando creías que yo no estaba. El silencio muestra más que 1000 discursos. Te vi sacar fotos, hablar de comisiones, decir el viejo no pinta nada. Te vi escribir mi muerte en la acera. Se llevó la mano a la frente. Su voz bajó. No fue así. Fue exactamente así. Y aún así, te estás sentando conmigo a tomar café. Esto, señalé las tazas, es lo único que hoy te ofrezco. Una mesa y la verdad. Javier apretó los labios. La rabia se le fue convirtiendo en alguna otra cosa. Más densa. Más antigua. ¿Qué quieres que haga? Preguntó por fin. Le puse delante una hoja en blanco. Primero, vamos a dejar constancia de lo que ha pasado. Escribirás, con tu puño y letra, que intentaste vender la casa sin ser propietario ni apoderado, creyendo, o fingiendo creer, que yo había muerto. Harás constar que recibiste el burofax y que lo ignoraste. Harás constar que te comprometiste a no gestionar nada de la casa ni del taller sin autorización del patronato. Esto no es una humillación, es un punto de partida. Y si no firmo, entonces presentaré la denuncia. No gritaré ni te maldeciré. Iré con Morales al juzgado. Y será otro quien te ponga un espejo, más frío. Se dejó caer en el respaldo, derrotado un instante. Luego se inclinó hacia adelante, cogió el bolígrafo, lo dejó, lo volvió a coger. Me estás pidiendo que me entierre, dijo. Te estoy pidiendo que nazcas. Que dejes de tratar a tu padre como a un trámite. Que pongas tu nombre donde lo pusiste de niño, en el taller, no en el anuncio. No respondió. En su cara pasó la sombra de algo, quizá vergüenza, quizá cansancio. Alargué la mano y abrí otra carpeta, propuesta de patronato. Hay 3 sillas, don Manuel Gómez Aranda, doña Rosa Muñoz y Javier Gómez Aranda. Sí, tú. No te cierro la puerta. Pero aquí dentro no se roba. Se trabaja, se enseña, se repara. Si entras, entras con las manos limpias. Rosa, se sorprendió. La que te trajo sopa cuando decías que yo no existía. La que me vio llegar con mis muebles en la acera. La que sabrá decirte no sin temblar. Tragó saliva. Las galletas quedaron intactas. Firmó el primer folio. Reconozco. La letra temblaba. Se detuvo a mitad. ¿Crees que esto me hace menos tu hijo? Preguntó. Esto te hace mi hijo otra vez. Porque el respeto no se hereda, se aprende. Y a veces, tarde. Terminó de escribir. Fechó. Jueves, 23 de mayo, 7:12. Puse su declaración junto a la fotografía boca abajo. Cerré el sobre. Ahora escucha, dije. No voy a echarte. La casa es casa. Pero a partir de hoy, si te quedas, trabajas. Hay una lista de piezas encargadas para el verano. Percheros, marcos, bancos de jardín. Y hay niños del barrio que necesitan manos pacientes. Si no quieres, la puerta está abierta. Hay pensiones dignas en la carretera de la sierra. No te deseo mal. Te deseo forma. Alzó la vista. En sus ojos ya no había cálculo. Había una edad que no le conocía. ¿Y mamá? Susurró. ¿Qué pensaría de todo esto? Que no confundamos la calma con la rendición. Que el perdón sin dolor no cambia. Que el amor que no enseña, destruye. Me lo escribió. Toqué el bolsillo interno, donde guardaba su carta. Nos quedamos en silencio. Afuera cantó un mirlo. El café, ya tibio, seguía oliendo a casa. Él tomó su taza por fin. Bebió un sorbo mínimo. No sabía que me dolería tanto entenderlo, dijo, más para la mesa que para mí. Asentí. El dolor, cuando no hace ruido, enseña bien. Se levantó despacio, recogió sus papeles, guardó la copia de su declaración. Antes de subir, se detuvo. Mañana, dijo. Mañana bajo al taller. A las 8, respondí.
Te espera el banco con marcas de tu infancia. Subió sin portazos. Yo recogí el mantel, lavé las tazas, dejé la cocina ordenada. En el sobre azul, junto a la foto, guardé su confesión. Abrí la ventana. El olor del limonero entró como una bendición discreta. Saqué mi cuaderno y escribí: hecho. Luego añadí: esta noche, el testamento. No dinero, palabras. Apagué las luces. En el pasillo, el reloj marcó y marcó, sin prisa. Me senté un momento en el sillón viejo, ese que una tarde estuvo en la acera como basura. Le pasé la mano por el brazo de madera. La casa respiraba, y yo con ella. No había gritos ni triunfos, había forma. Y la forma, al fin, era mía. Esa misma noche, cuando la casa se quedó en silencio y escuché el agua de la cisterna apagarse, abrí el cajón del escritorio donde guardaba el papel bueno, el de filigrana y mi pluma vieja. Llevaba semanas posponiendo aquel momento, pero después de la conversación con Javier, ya no quedaba nada por decir que no necesitara ser escrito. Encendí la lámpara de mesa, el mismo foco donde Isabel solía coser por las noches, y empecé la carta. Escribir, a mis 73 años, no es fácil. Las palabras se mueven lentas, como si cada una pesara lo que pesa una vida entera. Pero esa lentitud también era justicia. Comencé. Granada, 23 de mayo. Querido Javier, no escribo para reprocharte, sino para dejar ordenadas las cosas antes de irme del todo. La vida me enseñó que los silencios también se heredan, y no quiero dejarte ese peso. He firmado un testamento sencillo. No hay joyas, ni cuentas ocultas, ni secretos que te cambien la suerte. Te dejo la casa, pero bajo una condición: que conserves el taller, que no lo vendas, que enseñes allí a los niños del barrio a trabajar con sus manos. Si cumples esa promesa durante los próximos 5 años, el patronato te nombrará responsable permanente de la fundación. Si no lo haces, la casa pasará automáticamente al ayuntamiento para que siga su propósito. Te dejo también la foto de tu madre que estaba en la caja de madera. No por valor, sino por verdad. Cada vez que te cueste tomar una decisión, mírala. Ella sabía distinguir el orgullo del respeto, y te enseñará a hacerlo también. He donado parte del dinero de la fundación, unos 15.000 euros, al Hospital Virgen de las Nieves, donde me salvaron la vida. No por caridad, sino por gratitud. Me gustaría que, cuando entreguen el cheque, estés allí, no como heredero, sino como hijo. No te guardo rencor, Javier, ni por haber vaciado la casa, ni por haber dado por muerto a tu padre. El rencor envejece más que la soledad. Te perdono, no por bondad, sino porque ya no quiero cargar con tu culpa. Solo te pido una cosa: cuida la memoria de tu madre. Pon su nombre en la entrada del taller. Cuélgalo alto, donde todos puedan leerlo. Y no olvides lo que ella me escribió una vez, en un papel que guardo aún en mi bolsillo. El amor que no enseña, destruye. El perdón que no duele, no cambia. Aprende a perdonar, hijo, aunque te sangre. Aprende a trabajar, aunque nadie te aplauda. Aprende a respetar, aunque nadie te mire. Con amor, tu padre, Manuel. Leí la carta en voz alta, despacio, escuchando cada palabra rebotar en las paredes vacías. Luego la doblé con cuidado y la metí en un sobre. Escribí su nombre y la fecha. Encima, con letra pequeña, añadí: abrir solo cuando comprendas. Guardé el sobre en la caja de madera de Isabel, junto a su foto, la llave del banco y el metro de carpintero. Después de eso, apagué la lámpara. Salí al patio. El limonero brillaba bajo la luz de la luna, y el aire olía a madera húmeda y tierra. Me senté en el banco de piedra y pensé en Isabel, en sus manos suaves, en su manera de mirar siempre un paso por delante de mí. Recordé el primer día que levantamos la casa. Yo tenía 32 años, ella 27. Clavamos las primeras tablas sin saber que medio siglo después serían testigo de una historia que se cerraría con papeles, no con gritos. Al amanecer,
Dejé la carta sobre la mesa del comedor, junto al sobre azul con los documentos de la fundación. Encima puse la llave de la casa y la de la caja fuerte. Era todo lo que tenía que entregarle. Salí a caminar. La ciudad aún dormía. En la panadería de la esquina, la dependiente me reconoció. Don Manuel, ¿cuánto tiempo sin verle tan temprano? El cuerpo viejo no sabe de horarios, le respondí con una sonrisa. Me dio una barra de pan caliente y me deseó buen día. De regreso, vi la fachada de mi casa iluminada por el sol naciente. El yeso se agrietaba, pero conservaba dignidad. Pensé que así era yo también, agrietado, pero entero. Javier no bajó esa mañana. A media tarde escuché pasos en la cocina. Se había levantado tarde, con los ojos hinchados. Vio el sobre, lo tocó sin abrirlo. ¿Qué es esto?, preguntó. Tu herencia, dije otra vez. No lo abrió delante de mí. Lo guardó en el bolsillo y se fue al taller. Desde la ventana lo vi quedarse quieto frente a la mesa de trabajo, la misma donde, de niño, me miraba asombrado cuando tallaba figuras de madera. El sonido del formón volvió a llenar la casa. 1, 2, 3 golpes. No eran de rabia, sino de precisión. Esa noche cenamos en silencio. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio no pesó. Era un silencio de tregua, no de distancia. Antes de dormir, lo escuché caminar por el pasillo y detenerse ante la puerta de mi habitación. No llamó. Después oí cómo bajaba de nuevo las escaleras. Por la mañana, cuando me levanté, encontré la caja de madera abierta sobre la mesa del taller. Dentro, la carta que le había dejado estaba doblada con cuidado, y encima de ella, una nota suya. Cumpliré lo que prometiste, padre. Lo haré por ella. Y por ti. No lloré. A esa edad, las lágrimas ya no son necesarias. Solo me senté en el banco y observé la luz entrar por la ventana, posarse sobre las virutas del suelo, sobre el polvo dorado que flotaba en el aire. En ese instante entendí que la casa, por fin, había vuelto a tener voz. No era la voz de un hombre viejo ni la de un hijo arrepentido, sino la de la memoria que se niega a morir. Miré el retrato de Isabel, ahora colgado de nuevo en la pared. Su sonrisa tenía el mismo brillo de siempre, como si me dijera, ya está, Manuel, ya aprendió. Cerré los ojos. Escuché el martillo golpear una última vez, constante, paciente. Era el sonido del trabajo bien hecho. Y supe que, al fin, podía descansar. Pasaron algunas semanas. El barrio volvió a su ritmo habitual. El panadero gritando los buenos días, los niños corriendo por la calle, Doña Rosa regando sus macetas desde el balcón. Yo me levantaba temprano, tomaba café en el porche y escuchaba el sonido del taller, el golpeteo constante del formón sobre la madera. Esa música me bastaba. Una mañana, Rosa cruzó la calle con paso apurado. Traía los ojos húmedos. Don Manuel, dijo, venga, tiene que ver esto. La seguí despacio hasta el taller. Javier estaba allí, sentado frente al banco de trabajo, con la carta abierta en las manos. No se dio cuenta de que habíamos entrado. Lloraba en silencio. Lágrimas grandes, sin ruido, como las de los hombres que ya no pueden fingir. No sabía cuánto me dolería entenderlo, susurró. Dejó la carta sobre la mesa y miró alrededor. El lugar estaba limpio, ordenado. En una esquina, sobre una mesa nueva, había una figura de madera sin terminar, una mano sosteniendo un corazón. La reconocí al instante. Era el modelo que Isabel había empezado a tallar poco antes de morir, la obra que nunca terminó. Javier pasó los dedos por la superficie rugosa. Debajo, un papel con su letra. Para cuando aprenda a sentir. No me acerqué. No hacía falta. La escena era completa. Rosa se llevó una mano al pecho y murmuró una oración. Yo me quedé de pie, mirando como mi hijo, el mismo que un día vació la casa y me dio por muerto, acariciaba la madera con la ternura que antes no conocía. Desde entonces, cada mañana abre el taller antes de las 8. Los primeros días venían solo los chicos del barrio,
hijos de obreros, de camareras, de jubilados. Traían curiosidad, no talento. Javier los recibía con paciencia, les mostraba cómo sujetar el formón, cómo seguir la veta, cómo no luchar contra la madera sino acompañarla. No se talla con fuerza, les dice. Se talla con respeto. Poco a poco el taller volvió a tener vida. En las paredes colgamos las fotos de Isabel, de los primeros muebles, de los vecinos que ayudaron a levantar la casa. En la entrada, Javier colgó un cartel que pintó a mano. Taller Isabel y Manuel Gómez, donde el amor se aprende tarde, pero se aprende. A veces me quedo en el porche, mirando desde lejos cómo los niños trabajan y él los guía. Su voz ya no suena impaciente. Hay en ella un cansancio distinto, un cansancio que limpia. Una tarde de junio, mientras cerrábamos el taller, le pregunté, ¿por qué sigues haciéndolo? Porque me calma, respondió. ¿Y la figura de tu madre? Aún no la terminé. Sonrió leve. Me gusta pensar que ella la mira desde algún sitio y espera que lo haga bien. No dije nada. Le toqué el hombro y me marché al jardín. Me senté en el banco de piedra, el mismo donde Isabel y yo tomábamos té los domingos. El aire olía a limón y a madera. Al anochecer, escuché su martillo una vez más, lento, constante, con ese ritmo que ya no busca ganar, sino entender. Entonces pensé que la vida, con toda su dureza, a veces necesita quebrarse para sonar verdadera, como la madera cuando se abre por la veta. A esa hora, el sol caía sobre la fachada y el cartel del taller brillaba con un tono dorado. Me quedé mirándolo hasta que todo se volvió quieto. Y comprendí, con una paz que no había sentido en años, que una sola lágrima sincera puede valer más que todos los muebles del mundo. La mía ya había caído hacía tiempo. La suya, por fin, también. La casa respiraba. El amor, tarde, se había aprendido.